Antes de empezar propiamente la práctica, os voy a comentar, explicar y poner ejemplos de cómo podéis citar una normativa dentro de un texto, dentro de un trabajo donde tengáis que utilizar referencias jurídicas. Hay distintos ejemplos y ahora pues vamos a verlos. Vamos a ver cómo podemos citar una normativa estatal dentro de un texto escrito, que esté escrito en catalán, y las normativas sean estatales, por lo tanto sean castellanas o sean en idioma castellano. Y además viendo cómo podemos colocar siglas y referencias a pies de página. Veamos el ejemplo. Aquí podemos, en este caso es un texto donde vamos a ver de la manera en que podemos citar a las distintas normativas. Así, el texto dice: el mandamiento constitucional de fomento del deporte dio lugar en el año 1980 a la aprobación por parte del Parlamento español de la Ley 13/1980. Y vemos que aquí lo que podemos hacer, veis que está escrito en catalán, cuando ponemos la referencia en castellano lo podemos poner entre cursivas, entre comillas, y podemos poner las siglas y especificar que a partir de ahora lo que haríamos será poner únicamente las siglas. Vemos que podemos aprovechar aquí para poner una nota a pie de página donde ponemos la referencia jurídica del BOE donde ha sido publicada. Vemos que también aquí especificamos que Boletín Oficial del Estado le podemos decir más adelante BOE a partir de la primera vez que lo citemos. Y así seguimos con el texto. Sigo en castellano, que sustituía la antigua Ley 77/61 de 23 de diciembre sobre educación física, LEF de ahora en adelante, y otra vez la cita. Vemos que en la nota a pie de página ponemos publicada en el BOE, ya no ponemos Boletín Oficial del Estado porque lo hemos puesto anteriormente, y vamos leyendo y el sistema es el mismo. Otra opción posible para repetir una cita que hemos hecho con anterioridad, vamos a imaginarnos que en lugar de utilizar este sistema de las siglas, vamos a borrar aquí las siglas, y vamos a imaginarnos la citamos más adelante. Como estamos escribiendo en catalán, podríamos plantear lo siguiente, por ejemplo: en la mencionada Este podría ser una opción, ¿eh? Por ejemplo, en la mencionada Ley 13/1980 se reguló, etc. Vemos que en este caso, como ya hemos hecho la cita correcta aquí, nosotros podemos utilizar la referencia simplificada, ya la podemos traducir aquí al catalán, y lo que hacemos es reproducir los números con los que se identifica la normativa. Vamos a ver ahora cómo citar un artículo específico de distintas maneras. Hay hasta 3 ejemplos que os he colocado 3 tipos de texto donde podéis citar un artículo dentro de un redactado poniendo la referencia completa de la normativa. Veamos, en el ejemplo número 2, leo, dice: el artículo 63.3 del Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal de Régimen Local de Cataluña, es decir, el nombre de la normativa con la referencia del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el número y la fecha. Entonces veis que aquí el redactado es: primero se habla del artículo, se pone la referencia y luego se dice el contenido. Establece en el apartado N que los municipios tienen competencias propias en, y ahora se pone el trozo de frase exacta que hemos seleccionado en actividades, instalaciones culturales deportivas, ocupación del ocio y turismo. Este sería un ejemplo de cómo redactar este contenido. Ahora vamos a ver el mismo contenido escrito de otra manera. Ejemplo 3. En el ejemplo 3 nos dice: la normativa catalana de régimen local establece que los municipios tienen competencias propias en, y ahora seleccionamos actividades e instalaciones culturales y deportivas. Hemos saltado ahora esto, la ocupación del ocio y el
turismo, y ahora ponemos la referencia entre paréntesis, artículo 63.3n del decreto legislativo, etcétera, etcétera, poniendo toda la referencia jurídica completa. ¿Veis? Esta es una segunda opción para para escribir esta normativa. Una tercera opción para poner el mismo contenido. Fijaros, ejemplo 4, el decreto legislativo 2/2003 de 28 de abril, etcétera, etcétera, DOC número tal, y establece lo siguiente. En este caso veis que se utiliza, el sistema que se puede utilizar es poner exactamente todo el contenido que pone en la normativa, pero cambiando el tamaño de letra, entrando un poco el redactado y poniéndolo textualmente. En este caso pondríamos: el municipio tiene competencias propias en las materias siguientes. Dejaríamos un espacio, esto lo hemos visto en otras prácticas, poniendo paréntesis y 3 puntos suspensivos, y iríamos al apartado N, las actividades, las instalaciones culturales deportivas, etcétera, y al final se pone el artículo al cual hacemos referencia. Como veis, son 3 maneras distintas para citar o para escribir dentro de un trabajo una referencia a un artículo concreto. Bien, para empezar la práctica número 6, primero vamos a buscar una serie de normativas relacionadas con el marco legislativo del deporte en Cataluña. La primera pregunta es: ¿cuál es la normativa legislativa que regula el deporte en Cataluña? Estamos buscando una normativa de ámbito catalán, que es la Ley de Deporte. Entonces entramos en la página del DOC. Fijaros, sobre todo, que estéis en la versión catalana o castellana, en función realmente de la manera en que lo queráis buscar. En este caso nosotros estamos en la versión catalana. Vamos aquí a la cerca avanzada. Podemos escribir aquí la palabra sport. Nos vamos a imaginar que estamos buscando, por lo tanto, una normativa con rango de ley que regula el deporte. La palabra deporte parece lógico que esté en el título. Y vamos a recordar aquí la posibilidad que tiene el DOC de seleccionar normas con rango de ley. Recordar que estamos pidiendo normativas legislativas, por lo tanto pueden ser leyes, decretos leyes o decretos legislativos. Vamos a marcarlo, le decimos que busque y tenemos aquí ya distintas normativas legislativas. Ahora vamos a aplicar un poco el sentido común. Aquí tenemos la primera ley, que es de ejercicio de las profesiones del deporte, por lo tanto es algo muy específico. Hay aquí una ley del deporte, pero nos está diciendo que es no vigente. Esta ley, la tercera ley, es una ley en aranés, que es la traducción de la siguiente, que es la Ley 7 de 2015 de modificación de la Ley de ejercicio de las profesiones. Vemos aquí esta ley que se aprobó en el año 99 y al final vemos un decreto legislativo por el que se aprueba el texto único de la Ley del Deporte. Por lo tanto, esta es la que vamos a seleccionar. Recordar que para citarla vamos a recoger su nombre, vamos a mirar cuál es la fecha de publicación, pero nos falta el número. Hay distintas maneras de buscar el número. Si utilizamos la primera de texto y ficha, recordad que estamos buscando el número del DOC. No confundir, recordar datos del documento con datos del DOC. Lo que queremos son los datos de la fecha de publicación y del número de publicación. Aquí tenemos el número, que es el número 3199 de 7 de agosto del 2008. Si tenemos problemas con el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, recordad que también podéis buscar las normativas legislativas en el BOE, las normativas legislativas autonómicas en el BOE. En este caso vamos a tomar, suponemos que tomamos esta decisión y escribimos en el título deporte, marcamos autonómica. Tenemos aquí la posibilidad de decirle que sea de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el rango. Recordar una cosa, recordar que aquí no tenemos la posibilidad de que nos dé simultáneamente toda la información de leyes, decretos legislativos. Por lo tanto, tendríamos que buscar aquí ley. Tendríamos 4, Ley de ejercicio de las profesiones, ley que modifica la ley del deporte que está derogada, y esta ley que modificó las leyes del año 88 y la ley de creación del INEF, es la ley de jurisdicción deportiva. Fijaros que cometeríamos el error probablemente de seleccionar esta ley como la que deberíamos colocar en el ejercicio.
Consecuentemente, tenemos que ser precavidos y esto mismo que hemos hecho lo haremos ahora con un decreto ley, que no va a ser el caso, pero vamos a buscarlo. Decreto ley, no se han encontrado y vamos a ver decretos legislativos. Buscamos y aquí encontramos la normativa que aprueba el texto único de la ley del deporte. Con lo cual, aquí, fijaros, atención en esto, aquí nosotros encontramos la referencia al DOC 3199 de 7 del 8 del 2000. En este caso tendríamos toda la información aquí. Vamos a entrar en el documento y también tenemos aquí toda la información, decreto legislativo publicado en el DOC agosto hasta aquí. Una vez tenemos la información, lo que hacemos es escribirla y tenemos ya la respuesta. Decreto legislativo 1-2000, etc. Vamos a mirar la segunda pregunta. Nos plantea, mira en la exposición de motivos cuáles son las normativas que se refunden en un texto único y pon las referencias completas. Vamos a hacerlo. Antes de hacerlo, una observación que os quería hacer. Fijaros que en la pregunta número 2 tenemos ya implícita la respuesta de la pregunta número 1. Fijaros que en la pregunta 2 dice, mira en la exposición de motivos cuáles son las normativas que se refunden en un texto único. Solamente hay un tipo de normativas que se refunden en un texto único, que son decretos legislativos. Por lo tanto, esto ya nos da una pista de cuál es el tipo. Esta frase de aquí nos da una respuesta de cuál debe ser la normativa legislativa que regula el deporte en Cataluña. Abrimos el texto de la ley y en la exposición de motivos leemos contenido. Fijaros que pone la disposición final primera de la ley 899 de 30 de julio de la jurisdicción deportiva y de modificación de las leyes 888 del deporte y 1184 de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de Cataluña. Esta es una ley, solo una ley, más la disposición adicional primera de la ley 999 de 30 de julio de apoyo a las elecciones catalanas, la segunda ley, autorizan. Por lo tanto, la disposición final de esta primera ley y la disposición adicional de esta segunda ley autorizan al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a refundir en un texto único estas dos leyes con la ley del año 1988 de 7 de abril del deporte. Por lo tanto, son esta ley, esta ley, esta ley y esta ley. Vamos a recopilarlas. Si volvemos atrás en la página donde hemos detectado el decreto legislativo, podemos encontrar la ley 899 de 30 de julio de la jurisdicción deportiva y de modificación de las leyes del deporte y del INEF. Por lo tanto, aquí copiamos, buscamos la referencia y recordar que buscamos también el número del DOC, y después tenemos aquí la ley del año 88. ¿Sí? Fijaros que no nos aparece la ley de apoyo a las elecciones catalanas. Es lógico porque la ley de apoyo a las elecciones catalanas no aparece la palabra deporte en el título. Por lo tanto, tendríamos que hacer una nueva búsqueda. Vamos a redefinir la cerca, redefinir la búsqueda, y podemos poner llei de suport a les seleccions catalanes. Vamos a buscarlo. La tenemos aquí. Ley 999, 30 de julio, de suport a las seleccions catalanas. Por lo tanto, ya tenemos las tres leyes seleccionadas. Ahora lo que haremos será copiarlas para citarlas correctamente dentro del apartado. Otra opción para buscarla podría ser poner llei 9/1999 y ya también tenemos la misma información. Antes de escribir estas normativas, quiero que observéis dos cosas. Una, volvemos otra vez al decreto legislativo, ver que hay la exposición de motivos, que es donde habéis encontrado la normativa, pero fijaros que en el artículo único de este decreto legislativo plantea que se aprueba el texto único de la ley del deporte, que se insiere a continuación,
se inserta a continuación, en las que se refunden, y aquí pone, fijaros, las leyes que se refunden, con una cita simplificada, la ley 888, la ley 899 y la ley 999. Este es un aspecto que quería haceros observar. El segundo es que alguien de vosotros a lo mejor puede haberse confundido y buscar aquí en esta exposición de motivos. Por lo tanto, dices, bueno, pero ¿cuál es la exposición de motivos que tengo que analizar? Fijaros, hay dos exposiciones de motivos, porque una es para la exposición de motivos del por qué se hace un decreto legislativo, pero este decreto legislativo lo que hace es aprobar el texto único de la ley del deporte. Por lo tanto, la ley del deporte tiene también, en este texto único que unifica las tres leyes anteriores, tiene una exposición de motivos de la ley del deporte. Es decir, repito, una exposición de motivos para el decreto legislativo para justificar que se unen estas normativas y una exposición de motivos para la ley del deporte. Aquí tenemos ya las respuestas a la segunda cuestión, con las tres normativas que se refunden en el decreto legislativo 1/2000. La tercera pregunta nos plantea que busquemos cuál es la normativa que regula el ejercicio de las profesiones del deporte y por qué otra normativa ha sido modificada. Si volvemos a la búsqueda que hemos hecho con anterioridad, donde ya habíamos encontrado la ley de ejercicio de las profesiones, en el doc podemos ver aquí en texto y ficha. Vamos a ver cuáles son las afectaciones que modifican algo de esta ley. Aquí vemos 40 afectaciones. El doc no tiene ese sistema de análisis más práctico que tiene el BOE. Vamos a verlo. Aquí nos aparece muchísima información difícil de analizar. Por lo tanto, vamos a hacer en esta ocasión, bueno, tenemos dos opciones. Una es plantear que en esta búsqueda ya vemos que hay una ley, que es la ley 7/2015, que modifica, por lo tanto ya tenemos una pista importante de una ley que modifica esta del 2008, pero podemos hacer por el BOE, vamos a ver, buscamos la ley de ejercicio de las profesiones, ya ha hecho todo el proceso la tenemos aquí, y vamos a buscar recordar en análisis, y en análisis regulamos por contenido, análisis por contenido, vemos que se deroga el artículo 16 por la ley 5/2017. Aquí tenemos una ley de medidas fiscales, administrativas y financieras, etcétera, que modifica un artículo concreto de esta ley. Y tenemos aquí la ley 7/2015 que es modificada, que modifica la de 2008, y una ley que simplifica y mejora la regulación normativa. Por lo tanto, seleccionaríamos estas tres leyes y las ubicaríamos en la respuesta. Atención a la cita, porque a veces el BOE selecciona una información distinta. Fijaros, en este caso nosotros podríamos recoger aquí el título de la normativa y veríamos que ha estado publicada en el BOE número 152 de 27 de junio del 2017. Esto sería correcto, porque aquí nos está diciendo cuál es el día en que fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat. Perdón, en el Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, es una normativa catalana, por lo tanto lo que nos interesa es encontrar cuándo fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat esta ley, que es cuando se le dio validez. Por lo tanto, vamos a buscarla, ponemos aquí Llei 5/2017 y la buscamos, la tenemos aquí publicada y fijaros que sale publicada en el Diario Oficial de la Generalitat del 30 de marzo del 2017. La diferencia es significativa. Aquí aparece en junio en el BOE y en cambio su validez empieza en el mes de marzo. Por lo tanto, lo lógico es poner toda esta información y el Diario Oficial de la Generalitat de la fecha más el número del Diario Oficial que nos aparecerá en el texto en la ficha. Voy rápido ya y os pondré ahora ya las respuestas correctas de las tres normativas. Esta sería la respuesta. La normativa que regula el ejercicio de las profesiones del deporte, la Ley 3/2008.
Y hay dos leyes, hemos visto en el BOE, que modifican un artículo, cada una de ellas, que es una ley del 2011 y una del 2017, que son para otras temáticas y afectan a la ley de ejercicio de las profesiones, pero hay una muy específica que es la ley 7/2015. Bien, vamos rápidamente ya a ver cuál es la respuesta a la pregunta 4. La pregunta 4 busca cuál es la normativa legislativa que creó el INEF de Cataluña. Por la referencia ya lo habíamos buscado en otra práctica. Recordar que lo que hacíamos era no caer en el engaño de poner INEF de Cataluña, sino poníamos Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña en el título, lo buscamos y esta es la ley y su referencia. Por lo tanto, a partir de esta normativa, lo que vamos a hacer va a ser redactar un texto donde expliques cuál es el marco legal del deporte en Cataluña, con estas normativas que son el material con el cual vamos a elaborar un texto. Bien, podéis ver un ejemplo de redactado donde hay un párrafo que es introductorio, un párrafo dedicado al primer bloque de contenidos, que es el Decreto Legislativo 1/2000, el otro, el siguiente párrafo está dedicado a la Ley de Ejercicio de las Profesiones y el último al del INEF. Con esta estructura podríamos redactar un texto como el que yo os planteo aquí. Leerlo y podéis sacar las ideas para poder elaborar vuestro propio texto.